En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo de argumentación. En este caso, los temas que vamos a tratar son la estructura canónica de la secuencia argumentativa, los tipos de argumentos, cuáles son las técnicas para argumentar y cuáles son los géneros argumentativos. Lo primero que vamos a ver en esta clase, y lo más importante, es el esquema canónico de la secuencia argumentativa, que en esta primera diapositiva va a aparecer completo, tal cual lo ideó Jean-Michel Adam en su libro Los textos, tipos y prototipos. Como podemos ver, consta de 6 partes. Las partes que están en verde son las partes obligatorias, que sí o sí tienen que aparecer dentro de una secuencia argumentativa para que sea una secuencia argumentativa. Y las partes que están en marrón son partes o elementos de ese esquema canónico que pueden estar presentes o no pueden estar presentes. De hecho, hay algunos que normalmente no están presentes en el mismo texto, pero que están implícitos y que los tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen análisis de los textos. Pues bien, entonces estas 6 partes son tesis anterior, premisas, argumentos, modalizador, tesis nueva o conclusión, restricción o contraargumento. A continuación vamos a ver las 2 partes más importantes del esquema canónico. A continuación vamos a ver cuáles son los elementos obligatorios del esquema canónico, los que hacen que una secuencia argumentativa sea argumentativa y no dialogal, narrativa o descriptiva o incluso explicativa. Estos elementos son 2, la tesis propuesta o tesis nueva y los argumentos. La tesis es el punto central, es decir, es la opinión del enunciador sobre un tema controvertido. Ya hemos dicho que todos los textos argumentativos, todas las secuencias argumentativas se centran en un objeto controvertido, en un tema sobre el cual no hay acuerdo en una sociedad. Por ejemplo, la legalización del aborto. Entonces, sobre este tema, el enunciador va a dar su opinión. ¿El aborto debe legalizarse o el aborto no debe legalizarse? Como podemos observar, esta es una construcción que está formada por un sujeto, un predicado y en el medio un verbo que los une a los dos. Esa es la forma más sencilla de elaborar una tesis. A veces la tesis no va a estar tan explícita o no va a estar formulada de esa manera dentro del texto. La idea es que cuando nosotros lo analizamos tratemos de concretarlo de esa manera para que quede claro. Luego tenemos los argumentos, que son las razones que sostienen la tesis. Es decir, yo estoy opinando sobre un tema, aportando mi opinión sobre ese objeto controvertido, pero no puedo solamente aportar mi opinión. Eso es una opinión nada más, no es una argumentación. Para que sea una argumentación, lo que yo tengo que hacer justamente es proporcionar razones por las cuales mi tesis puede tener validez. Y esas razones se denominan argumentos. Esos argumentos pueden tomar distintas formas, tienen formas típicas. Esas ya las vamos a ver más adelante. En esta diapositiva vemos un ejemplo, un texto publicado en Twitter por Edgardo Rovira, en el cual está opinando sobre un objeto controvertido que es la opinión de Viviana Canosa acerca de la vacuna rusa que el gobierno anunció que va a comprar una vez que esté probada y pase la fase 3. Leamos entonces el tuit. Dice, Viviana Canosa salió, promocionó el uso de dióxido de cloro, lo hizo con total impunidad y con conocimiento del riesgo que producía. Ahora hace campaña para que la gente no se vacune en plena pandemia. Es muy irresponsable y un grave peligro para la sociedad. Así quiere fama. Bien, entonces la tesis de este tuit es que la actitud de Viviana Canosa es irresponsable y peligrosa. Fíjense, no está exactamente así la tesis dentro del tuit. Dice, es muy irresponsable. Falta la parte donde dice Viviana Canosa que está al comienzo. La idea es que nosotros elaboremos esa tesis sobre lo que nosotros vamos leyendo en los textos. ¿Sí? Y fíjense que es una tesis que tiene un sujeto, la actitud de Viviana Canosa, y luego un predicado. Es irresponsable y peligrosa. Y en ese predicado es donde está la opinión. El sujeto
es el objeto controvertido, la actitud de Viviana Canosa. El predicado es la opinión sobre ese objeto, es irresponsable y peligrosa. En este tuit se dan dos argumentos por los cuales al autor le parece que la actitud de Viviana Canosa es irresponsable y peligrosa. Primero, porque antes había promocionado el uso del dióxido de cloro, que es peligroso para la salud, de forma irresponsable. Y eso tuvo malas consecuencias. Y luego, al decir que solamente le interesa la fama, ¿sí? Un argumento en el cual se trata de desacreditar a Letos, a la persona que ha enunciado esa tesis anterior. A continuación, entonces, vamos a ver los otros elementos que nos faltaban del esquema canónico. Estos no son obligatorios y de hecho hay algunos que no aparecen muchas veces en los textos, como la tesis anterior o las premisas. Pero, si bien no son obligatorios, es importante tenerlos en cuenta cuando uno analiza un texto argumentativo porque pueden aportar elementos ricos para poder entenderlo mejor. Toda la parte implícita, toda la parte que damos por sentada de los textos, es una parte que nosotros, tal como hemos visto en la coherencia, empleamos para comprender los textos. Entonces, hacer explícita esa parte implícita nos ayuda a que tengamos una comprensión más experta de los textos, no tan lineal, no tan literal, no tan simple, porque la idea es que nosotros en esta facultad aprendamos a ser lectores expertos. Entonces tenemos, en primer lugar, la tesis anterior, que es la tesis a la cual se opone la conclusión o la tesis nueva. Y viene de un texto anterior, por eso se llama tesis anterior, porque en un texto anterior al que estamos leyendo se expresó una opinión contraria a la nuestra, ¿sí? Si nosotros opinamos que Viviana Canosa y su actitud son irresponsables, lo contrario va a ser pensar que Viviana Canosa y su actitud son responsables y son coherentes, ¿sí? Es decir, una tesis opuesta a la nuestra, pero anterior también, que viene desde otro texto. Y a esa tesis anterior, el autor la contradice en su texto, se opone a ella, la discute en su texto. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los textos argumentativos y la argumentación en general es dialógica? ¿Por qué? Porque un texto dialoga con el texto anterior, se opone al texto anterior, lo refuta, lo polemiza con él. Entonces, cuando polemiza con esa tesis, algunas veces llama al propio texto los argumentos de esa tesis anterior, que los vamos a denominar restricciones o contraargumentos. Son los argumentos de la tesis anterior y sirven como objeciones a la conclusión o tesis nueva, es decir, a la opinión que tiene el autor en ese texto y que está expresando en el texto en cuestión, se le oponen ciertos argumentos de la tesis anterior. Esos argumentos muchas veces se toman en el texto nuevo para discutirse también, lo mismo que la tesis anterior. Luego tenemos lo que se llaman las premisas. Y las premisas generalmente están implícitas. Estas es muy difícil que aparezcan en los textos argumentativos, porque justamente es la parte que ya todos conocemos, que todos damos por sentado, ¿sí? Son representaciones y son creencias que tenemos en común todos los que leemos ese texto, es decir, el autor del texto de la tesis anterior y el autor del texto de esta tesis nueva tienen algo en común. Lo que hemos denominado nosotros, ¿se acuerdan? Intersubjetividad en las primeras unidades. Es decir, un conjunto de conocimientos y de creencias que comparten tanto la persona que escribe como la persona que lee, ¿sí? Entonces, esas premisas funcionan como un mecanismo de apoyo para que esas dos personas se puedan entender y puedan argumentar y puedan discutir. Siempre es necesario apoyarse en una base para poder argumentar. Entonces decimos que son enunciados que se sostienen como verdaderos en una sociedad y que son compartidos por los enunciadores tanto de la tesis como de la tesis opuesta. Finalmente tenemos lo que se llama el modalizador. El modalizador son una o más palabras que expresan el grado de certeza que el enunciador tiene con respecto a su tesis. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, mi tesis, la actitud de Viviana Canosa es irresponsable. Entonces yo le voy a agregar modalizadores a esa tesis. Puedo decir,
La actitud de Viviana Canosa ciertamente es muy responsable, o la actitud de Viviana Canosa podría ser o parecería ser irresponsable. Fíjense que no es lo mismo decir parecería ser que decir seguramente es. En un caso hay un grado fuerte de certeza, importante de certeza, seguramente es irresponsable. Y en otro caso hay una duda ahí, uno está matizando lo que está diciendo, parece ser irresponsable, no es tan responsable, incluso también lo podríamos formular de esa manera, ¿sí? La idea es que yo, con ese adverbio que le pongo, que normalmente el modalizador es un adverbio, lo que hago es matizar la fuerza de esa tesis, hacerla más fuerte o hacerla más suave, de acuerdo a lo que yo quiera, de acuerdo también al auditorio, al interlocutor que tengo enfrente, ¿sí? Si yo pienso que esa persona se va a ofender, no le voy a decir seguramente es un irresponsable, le voy a decir me parece, me da la impresión de que es irresponsable. Si yo estoy junto con alguien que probablemente crea algo parecido a lo que yo creo, entonces sí puedo decir seguramente, ciertamente, con seguridad, ¿sí? Entonces, ese es el valor del modalizador, ¿sí? Darle justamente mayor fuerza o menor fuerza a la tesis. Con el ejemplo del tuit donde se expresaba que la actitud de Viviana Canosa era irresponsable, nos vamos a buscar los elementos faltantes, es decir, los elementos no obligatorios presentes en ese esquema canónico. Y el primer elemento sería la tesis anterior, que como ya le hemos dicho, viene de un texto anterior, en este caso de un tuit anterior, que es justamente el de la misma Viviana Canosa, que dijo, yo no me vacuno y vos, expresando una opinión en contra de la compra de vacunas rusas por parte del gobierno actual. Esa tesis anterior de Viviana Canosa tiene sus argumentos. No están expresados por Viviana Canosa porque ella realmente lo único que hizo fue opinar, no argumentó. Pero varios de sus seguidores argumentaron apoyando la tesis de esta conductora. Entonces, acá tenemos un ejemplo de Pablo Munoz y Turieta que dice, el virus tiene una mortalidad del 0,4%. Yo no me vacuno con una vacuna experimental e innecesaria. Entonces, él ataca la vacuna diciendo que es experimental y que no hace falta ponérsela y además fíjense que hay otro argumento arriba que dice que ese virus tiene un gran índice de mortalidad. Será un 0,4%, un gran índice de mortalidad. No lo sabemos, pero ese es el argumento que pone Pablo Munoz y Turieta. Luego tenemos las premisas. Las premisas, ya lo hemos dicho, no van a estar, no van a aparecer normalmente en los textos, ¿sí? En este caso, las premisas, ya hemos dicho que pueden contener conocimientos previos y también afirmaciones, creencias, representaciones que tienen en común tanto Viviana Canosa como el autor del primer tuit, Edgardo Rovira. Y los conocimientos que tienen en común son la existencia de la pandemia, la compra de la vacuna por parte del presidente, el hecho de que la vacuna es experimental y también tienen enunciados en común, es decir, creencias en común, como el hecho de que uno siempre está tratando en esta sociedad de buscar su bienestar individual, es decir, de buscar estar bien. Todo ser humano busca su propia felicidad, ¿no es cierto? En este caso, expresado en, para mí, mi propia felicidad, dice Viviana Canosa, es no vacunarme. En cambio, para la otra persona, evidentemente debe ser, si está comprobada la vacuna, vacunarse. Y por eso piensa que Viviana Canosa es irresponsable. ¿Sí? Entonces, esa sería la premisa, creencias y conocimientos en común que tienen ambos enunciadores de las dos tesis opuestas. Y finalmente tenemos el modalizador que aparece en el tuit de Edgardo Rovira, fíjense, no tiene miedo de enfatizar su tesis porque dice,
Viviana Canosa es muy irresponsable y un grave peligro para la sociedad. Entonces, fíjense, el muy, el grave, esos son modalizadores, ¿sí? Que le agregan fuerza a esa tesis. No, a él no le parece que es irresponsable, no le da la impresión de que es irresponsable. No, es muy irresponsable y es muy grave lo que ella está haciendo. En ese sentido, se refuerza la tesis. Habiendo terminado de explicar el esquema canónico de la argumentación, vamos a centrarnos en uno de sus elementos obligatorios más importantes, que son los argumentos, es decir, las razones que apoyan a una tesis. Esos argumentos tienen formas típicas, es decir, su manera de expresarse se repite a lo largo de distintos textos. Esto fue estudiado por los autores Perelman y Albrecht Titeca desde la perspectiva retórica de la argumentación, que ya explicamos en la clase pasada, y si bien ellos nombran muchos tipos de argumentos, nosotros hemos elegido 6 para explicar. Ahora bien, queremos aclarar que no solamente estos tipos valen para los argumentos de la tesis nueva, sino que también valen para los contraargumentos, es decir, para los argumentos de la tesis anterior. Así entonces tenemos 6 tipos de argumentos y contraargumentos. El argumento causal, el argumento de la inercia, el argumento de autoridad, el argumento de la analogía, el del ejemplo y el de la disociación. En esta diapositiva vamos a ver los 3 primeros, el causal, de inercia y de autoridad. Y tenemos un ejemplo de cada uno. El argumento causal es aquel que establece una relación necesaria entre dos eventos y utiliza conectores de causa, consecuencia, finalidad. Es decir, en un argumento causal se dice va a pasar esto porque pasó lo anterior. O esto pasó por causa de otra cosa que pasó. Y acá tenemos un ejemplo. El virus tiene una mortalidad del 0,4%. Yo no me vacuno con una vacuna experimental e innecesaria. Entonces, acá la causa sería la vacuna y la consecuencia sería la muerte. Es decir, si yo me pongo una vacuna experimental, me voy a morir. Tengo que esperar que, por lo tanto, pase esa fase experimental. ¿Sí? Ese sería el argumento causal. Causa-consecuencia. Me pongo la vacuna, consecuencia, me muero. Luego tenemos el argumento de la inercia. Este es un argumento que normalmente emplean las personas de tipo de pensamiento conservador. Es decir, aquellas personas que quieren mantener un estado de cosas, que son reacias al cambio. Ellas son las que utilizan este argumento. Por lo tanto, no van a ser los que quieren probar la nueva vacuna los que van a usar el argumento de la inercia, sino justamente van a ser aquellos que no quieren cambiar el estado de cosas, que no se quieren poner la vacuna, los que usan el argumento de la inercia. Y acá entonces tenemos un contraargumento utilizado en forma del argumento de la inercia. No me pueden obligar, soy pro vacunas, mis hijos tienen todas las vacunas, pero no jodan, esta vacuna no es confiable, faltan estudios y tiempo para ver si es inofensiva, que se vacunen los funcionarios primero, luego de 3 meses voy yo. Es decir, mantengamos el estado de cosas porque no es seguro que esta vacuna funcione. Y recién cuando la prueben los otros, la voy a probar yo. Es decir, yo voy a ser la última en probarla, ¿sí? Mantengamos este estado hasta que recién esté últimamente comprobado que la vacuna funciona. Finalmente tenemos el argumento de la autoridad, que es en el argumento aquel en el cual yo llamo la voz de otra persona que es autorizada para respaldar mi tesis. ¿Sí? En este caso también es un contraargumento donde se llama al doctor Eduardo López, no sabemos quién es, pero probablemente es un médico. Y lo que dice es, con los datos que hay, no hay una vacuna que hoy podría aplicarse en forma universal en ningún país del mundo. Bueno, entonces ahí fíjense, hay una cita de este médico apoyando la tesis de que no hay que ponerse la vacuna. Y por lo tanto el hashtag yo no me vacuno, que sería la tesis anterior. Vamos con los 3 tipos de argumentos que nos faltan. Analogía, ejemplo y disociación. El argumento de la analogía es aquel que funciona por comparación. Comparamos un país con otro, un estado con otro, una persona con otro. En este caso, en el tweet se realiza una comparación entre los científicos y Viviana Canosa.
Científicos que estudian hace 25 años el proceso de los virus en el cuerpo y tienen relación con institutos internacionales, hay que vacunarse. Viviana Canosa, que se especializó en la vida de Franchella y tomó la lavandina para matar al virus, yo no me vacuno. Entonces, fíjense cómo ahí se compara la figura de Viviana Canosa, una persona sin estudios, o por lo menos eso, así la presenta el tuit, no, la verdad es que yo ignoro si tiene o no tiene estudios, y luego la palabra de los científicos que han estudiado las vacunas en el mundo y que dicen que hay que ponerse la vacuna. Entonces ahí hay una comparación donde sale desfavorablemente parada Viviana Canosa. Por lo tanto, este es un argumento y no un contraargumento. Luego tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice, además de provocar la muerte de un chico de 5 años, Viviana Canosa quiere provocar la muerte de millones de argentinos. Hay que extirpar de los medios a personas así. Entonces, el argumento es que Viviana Canosa es una irresponsable y quiere matar a la gente. El ejemplo es que hay un chico de 5 años al cual ella provocó la muerte tomando dióxido de cloro, porque como ella tomó dióxido de cloro en la televisión, el niño le copió y luego se enfermó y se murió, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el argumento del ejemplo? En citar un caso que uno conoce con respecto a una cierta tesis o a un cierto objeto, ¿sí? En este caso se cita el episodio de este niño de 5 años que murió por ingesta de dióxido de cloro. Ya vemos que este también es un argumento de la tesis nueva y no un contraargumento. Finalmente, tenemos el argumento de la disociación. Este argumento consiste en dividir el mundo del texto y de sus lectores en dos. Dividimos en buenos y en malos, no hay término medio. Los buenos son los que están con el enunciador del texto, los malos son los que están en contra del enunciador del texto, ¿sí? En este caso, fíjense cómo se realiza esa división del mundo. Los que están a favor de la cuarentena y los anti-cuarentena. Los anti-cuarentena están a favor de Viviana Canosa y por eso se contagiaron todos, es decir, no han seguido los consejos de los científicos, no se han cuidado y como consecuencia han tenido que sufrir la enfermedad. Y luego tenemos las personas que se han cuidado, que están en contra de Viviana Canosa y que no han sufrido la enfermedad. Por supuesto que, como les decía, esto es dentro del universo del texto. No quiere decir que esto sea una verdad, sino que justamente es un argumento. Es lo que apoya a esa tesis de que lo que dice Viviana Canosa es irresponsable y puede provocar la muerte. Así vamos a ver las técnicas. Y las técnicas de argumentación se diferencian de los argumentos porque no sostienen la argumentación, es decir, no son esenciales para apoyar a una tesis propuesta. Pero si bien no son esenciales para ello, sí sirven para mejorar el texto, para hacerlo más atractivo o para hacerlo más entendible para su auditorio, para sus lectores o las personas que lo están escuchando. Entonces las técnicas contribuyen a una mejor argumentación, pero no la sustentan. Esta diferenciación entre técnicas y argumentos pertenece a Bassols y Torrens. Son autores españoles, catalanes. Pues bien, entonces también tenemos 6 técnicas. En primer lugar, en esta primera diapositiva vamos a hablar de la ironía, las definiciones y las repeticiones. La ironía, que ya hemos estudiado en otra unidad, consiste en decir lo contrario de lo que estamos diciendo literalmente para burlarnos de otra persona en cierta forma o para dejar en ridículo a otra persona. En este caso tenemos un meme que dice, bueno, relaje el brazo, espere doctor, esta vacuna está aprobada por Viviana Canosa. Es decir, aquí fíjense, se está citando a Viviana Canosa como una autoridad sobre las vacunas, cosa que el autor de este tuit no piensa, justamente piensa lo contrario y por eso presenta esta situación que resulta absurda y por lo tanto graciosa. La segunda técnica es la definición. Es cuando yo
expreso un concepto y luego digo qué es ese concepto, lo defino justamente. Entonces acá tenemos una definición en este tuit donde dice, el problema es muy simple, no es una vacuna aún, es un experimento. Entonces se está definiendo a la vacuna de los científicos rusos como un experimento y no una vacuna, ¿sí? En ese caso, entonces lo que estamos haciendo es definir. Este es un procedimiento que se usa tanto en la argumentación como en la explicación. En tercer lugar, tenemos las repeticiones. La repetición de una misma palabra puede llevar a la memorización, puede llevar también a resultados graciosos, como en este caso, pero el hecho de repetir y repetir deja un efecto en el lector que puede contribuir a una mejor argumentación. En este caso tenemos un tuit de Florencia Peña que dice yo me vacuno, me recontravacuno y repite la palabra vacuno y vacunar. En esta diapositiva veremos las tres técnicas que nos faltan: la reformulación, las preguntas retóricas y el uso de conectores. La reformulación consiste en decir lo mismo pero con otras palabras, por medio de la utilización de marcadores de reformulación que vimos en el capítulo de cohesión. Estos marcadores son es decir, o sea, en todo caso, en otras palabras. Y acá tenemos un ejemplo en el que se utiliza el marcador en todo caso. Se está haciendo una comparación entre el uso de la vacuna y el uso del cinturón de seguridad. Y se está explicando que no es lo mismo el uso de la vacuna que el uso del cinturón de seguridad, ya que el uso del cinturón de seguridad afecta a una sola persona y en cambio el uso de la vacuna es parecido a conducir habiendo consumido alcohol. Es una decisión individual pero que está afectando a todos. Es decir, que yo conduciendo borracho puedo atropellar y matar a una persona. Si yo no me pongo la vacuna y me contagio, lo que puedo hacer es contagiar a los demás. En segundo lugar, tenemos las preguntas retóricas, que son afirmaciones que se realizan en forma de preguntas. En realidad, yo la pongo en forma de pregunta para hacer más suave esa afirmación y para involucrar al lector. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde se está criticando también a Viviana Canosa, y dice, Viviana Canosa ya se cobró vidas desinformando. ¿Cuál es el límite de la operación política? Esta pregunta en realidad lo que quiere decir es que no se pregunta por el límite de la operación política, sino que está diciendo que Viviana Canosa es una operadora política, pero lo dice de una forma interrogativa y por lo tanto más suave. En tercer lugar, tenemos el uso de los conectores, que dentro de la argumentación es muy importante, como podemos ver en este hilo, donde se ejemplifica por medio de conectores causales y conectores adversativos. Los conectores más usados dentro de la argumentación son los de causa-consecuencia, los de oposición, pero más, etcétera, y también los de condicionalidad. En este caso vemos que está por eso, porque, que son de causa y de consecuencia, a diferencia de que es de oposición y a su vez que es un distributivo. Para finalizar con esta clase, entonces vamos a hablar de los géneros argumentativos. Recordemos que los géneros también son otras formas prototípicas que adoptan los textos y que forman parte de nuestra competencia comunicativa y nos ayudan a saber cómo estructurar a esos textos. Los géneros pueden ser un cuento, una novela, una anécdota, como hemos visto en los géneros narrativos, puede ser una obra de teatro, una entrevista, en este caso esos serían géneros dialogales, y ahora nos vamos a presentar a los géneros argumentativos, de los cuales hay más que esto, pero nosotros hemos elegido 4. Tenemos el ensayo, que es un escrito personal donde se trata un tema subjetivamente, es decir, donde yo escribo sin pretensión de ser una persona objetiva o un científico sobre un tema que a mí me interesa y doy la opinión. Luego tenemos la reseña,
que se utiliza mucho actualmente. Por ejemplo, la reseña puede ser de un restaurante, puede ser de un local de ropa, pero también puede ser de una obra artística, que es lo más tradicional, una reseña de un ballet, una reseña de una película, una reseña de una serie. Este es un género que se utiliza mucho en los blogs, por ejemplo, de cine o, por ejemplo, en los diarios también hay una sección de crítica literaria, ¿sí? Como en la Gaceta. Luego tenemos el debate. El debate es una situación argumentativa oral donde dos o más personas expresan su punto de vista contrapuesto, generalmente con reglas. Y un ejemplo de debate, no sé si ustedes siguen las elecciones en Estados Unidos, pero se dio entre los dos candidatos a presidente de los Estados Unidos. Y también cuando nosotros tuvimos las elecciones el año pasado, se dio entre los distintos candidatos presidenciales de nuestro país. Finalmente tenemos los textos periodísticos opinativos, que son aquellos textos que aparecen en el diario, pero que no informan como era la noticia, ¿se acuerdan? Narrativa, sino que informan pero también opinan, ¿sí? Hay ahí una opinión. Entonces, tenemos tres géneros: las notas de opinión, las editoriales y las cartas del lector. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Notas de opinión están firmadas por un periodista que se hace cargo de lo que están diciendo esa nota. Las editoriales no llevan firma de ningún periodista porque se supone que todo el diario suscribe a esa opinión, ¿sí? Entonces dice editorial de la Gaceta, se supone que todos los que trabajan en la Gaceta opinan de la misma forma. Y finalmente tenemos las cartas del lector, que son enviadas por los lectores de un diario y están firmadas también, pero por ellos, no un periodista, no un profesional, sino una persona privada, un lector.